Hola, mi nombre es Viridiana y hoy les hablaré de la formación de hipótesis. Primero que nada tenemos que conceptualizar qué es la hipótesis. Las hipótesis son las herramientas más poderosas para lograr el conocimiento en los que confiar. Son afirmaciones que se pueden someter a pruebas y mostrar como soluciones probablemente ciertas o no, sin que las creencias o valores del investigador infieran en el proceso de comprobación. Uno de sus objetivos es alcanzar los conocimientos científicos existentes con los nuevos problemas sugeridos en la realidad, confirmar, retomar o anular los sistemas teóricos existentes. Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teorías. Características de una hipótesis. Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe requerir ciertos requisitos, como lo son: referirse a una situación real. Solo pueden someterse a una prueba en un universo y contexto bien definidos. Las variables deben ser comprensivas, precisas y concretas. Los términos vagos y confusos no tienen cabida en la hipótesis. Las relaciones entre las variables deben de ser claras y lógicas. Es indispensable que quede clara la forma en la que se relacionan las variables, y no puede ser ilógica. Variables observables y medibles. Al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no pueden incluirse aspectos morales ni cuestionables que no podamos medir. Hipótesis con técnicas comprobables. Debemos de analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlas, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Tipos de hipótesis. Las clasificaciones existentes de hipótesis son diversas. A continuación les presentaré algunas. Hipótesis estadísticas. Esta hipótesis consiste en las nulas y alternativas o de investigación transformadas en símbolos estadísticos. Se pueden realizar cuando los datos a estudiar son mensurables. Dentro de esta hipótesis existen distintas clases, los cuales son de estimación, de correlación y de diferencias de medida. De estimación. Esta supone el valor de algunas características de la muestra que fue seleccionada y de la primera población en su conjunto. Para formularla se tienen en cuenta datos adquiridos previamente. Estadísticas de correlación. Buscan establecer estadísticas de las relaciones existentes entre dos o más variables. Hipótesis nula. Estas hipótesis son sobre relaciones que se establecen entre distintas variables, en las que se refutan o niegan aquello que es afirmado por la hipótesis de investigación. Hipótesis alternativa. Esta hipótesis contiene conjeturas o suposiciones de explicaciones diferentes a las que fueron planteadas por la hipótesis nula y de la investigación. Se recurre a esta cuando la de investigación ha sido rechazada y la nula no es aceptada. Hipótesis de investigación. Esta proporciona tendencias acerca de las posibles relaciones entre variables y pueden ser descriptivas de un valor o dato prognosticado, correlacionales de la diferencia de grupos y causales. Hipótesis de una investigación. A continuación voy a explicar cada una de ellas. Descriptivas de valor. En esta se toman las variables en un determinado contexto, en donde podrán ser observadas. Indica la presencia de algún fenómeno o acontecimiento. Correlacionales. Esta supone que si alguna de las variables sufre alguna modificación, esto afectará a otras variables correspondientes. En la hipótesis no importa el orden de las variables, ya que no se establece una relación causa-efecto. Por lo tanto, no se identifican variables dependientes e independientes. De diferencia entre grupos. Esta hipótesis busca determinar las supuestas diferencias entre grupos. No necesariamente debe establecer por qué se da dicha diferencia. Que establecen relaciones de causalidad.
Esta hipótesis afirma que existen relaciones entre las variables y además explica cómo son estas relaciones. Sumando a esto, establecen entre las variables relaciones de causa y efecto. Prueba de hipótesis. Se someten a pruebas o a escrutinios empíricos para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. En realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en la investigación particular. No se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a pruebas en la realidad. Cuando se aplican en un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Muchas gracias por su atención. Espero que la explicación haya sido de su agrado. Still and silent.